Hola a todos, bienvenidos a la última sesión del día de hoy de ISACA Iberoamérica, ciberseguridad, un desafío que trasciende fronteras. Estamos ya aquí con nuestros speakers, todo listo para comenzar esta última sesión. Los dejo una vez más con César. Gracias, Sonia. Bueno, bienvenido a Iberoamérica una vez más. Realmente ha sido un esfuerzo muy importante de estos 24 capítulos que se han unido para brindar un día de excelencia, de charlas realmente muy valiosas. Bueno, aquí estoy viendo que Jamie me ha abandonado, así que capaz que podemos poner tenemos a Etel aquí también, que nos podría dar capaz que una charla, pero bueno, mientras que esperamos que Jamie se reconecte, probablemente tenga algún problema de conexión, lo vamos a estar esperando. Simplemente recordamos de que vamos a estar conectándonos durante estos días, desde hoy hasta el viernes, en el Congreso Iberoamericano, donde, bueno, van a participar casi todos los capítulos, donde van a haber speakers de casi todos los capítulos. Y bueno, justamente es una oportunidad muy importante poder contar con la presencia de todos. Así que bueno, aquí lo tenemos a Jamie Cano nuevamente, nos dio un pequeño susto, digamos, porque si no hubiéramos tenido que salir, bueno, no sé qué íbamos a hacer con Etel, pero alguna cosa podríamos haber inventado. Pero bueno, simplemente y solo a los efectos de recordarles, el doctor Cano es ingeniero y magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación por la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Disciplinario por la Universidad Externado de Colombia, PhD en Business Administration por Newport University, USA, y PhD en Educación por la Universidad Santo Tomás en Colombia. Tiene más de 24 años de experiencia como académico, ejecutivo y profesional de seguridad de la información, privacidad, ciberseguridad, evidencia digital, computación forense, gobierno y auditoría de TI. Es examinador certificado de fraude, COVID-5 Certificate, auditor certificado de control interno SICA, certificado ejecutivo en liderazgo y gestión por el MIT, y certificado ejecutivo en liderazgo y estrategia de ciberseguridad por la Florida International University. En 1916 recibió el reconocimiento como Cyber Security Educator of the Year 2016 para América Latina. Es autor de varios libros de referencia en seguridad y control, así como en computación forense. Bueno, bienvenido, Jamie. Realmente daría para hablar mucho más acerca de tu currículum, pero bueno, también te queremos escuchar. Bueno, muchísimas gracias, César, Ethel, y a toda la audiencia, pues, por esta invitación. Creo que es una iniciativa súper interesante y creo que no tiene antecedentes este esfuerzo realmente de multicapítulos de toda Latinoamérica e Iberoamérica, y realmente un privilegio poder estar aquí y compartir algunas reflexiones con ustedes. Infinitamente agradecido y pues procedo entonces a compartir la pantalla. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y buenas noches para los que están en Europa. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Vamos a mirar un poco acerca de unas reflexiones acerca de cómo las tendencias en seguridad y ciberseguridad han venido cambiando y cambiaron realmente con el escenario que tenemos hoy de la emergencia sanitaria internacional. Entonces, para ello, vamos a divisar un poco
qué vamos a tocar a lo largo de esta charla y cómo vamos a ir avanzando en cada uno de los temas. Entonces, primero haremos una introducción donde vamos a ver un poquito del contexto de cómo se estaba situando un poco, se ha situado todo este escenario y qué cambios hemos tenido de manera general. Miraremos un poquito qué ha pasado y cómo era un poco la seguridad de la información antes de la pandemia, cómo venía funcionando. Luego de la pandemia, pues hubo la expansión de la superficie de ataque y vamos a mirar un poco qué fue lo que ocurrió con ese escenario. Miraremos después la seguridad de la información y la ciberseguridad en los escenarios post pandemia y luego haremos una reflexión de tendencias emergentes post pandemia muy en la perspectiva y en la prospectiva hacia el 2030, terminando con unas reflexiones finales. Para empezar, vamos a contextualizar que los cambios que se han dado con relación a la pandemia, pues hizo muy bien las personas del Strategy Más Business, que es una revista que se publica de gestión a nivel internacional, dijo, pues claro, cuando comenzamos con los cambios acelerados por la pandemia, creo que hizo esta adaptación muy bien hecha de la palabra adapt, diciéndome qué fue lo que cambió con los cambios acelerados por la pandemia. Primero, se aumentó el tema de la asimetría, la disparidad en las diferentes clases sociales, las diferentes vistas de la sociedad se fracturaron y se hicieron mucho más evidentes. Esa asimetría se acentuó a nivel internacional y en cada uno de los países se hizo evidente, por un lado. Segundo, el tema de la disrupción tecnológica y el impacto que esto ha tenido, ¿sí? Tanto en los individuos como en la sociedad. Entonces, hay un incremento de ese poder y de esa capacidad que tienen las plataformas tecnológicas, las famosas GAFAM, que de hecho, por estos días tienen los señores de Google una denuncia por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por un tema de monopolio, y todo el tema que tiene que ver con el cambio también climático y el imperativo que hay, digamos, a nivel global sobre esa necesidad de poder cuidar también el ambiente. Por otro lado, está el tema de la edad, de la demografía, de lo que llaman aquí el age, ¿sí? Que son las presiones sociales e institucionales que han venido pasando y que ahora se acentuaron y se hicieron evidentes conforme lo que ha pasado a nivel internacional con la emergencia sanitaria. El mundo fracturado, que es la polarización que hay a nivel internacional, lo podemos ver en muchos países del mundo, precisamente con ocasión de estos escenarios, pues se ha polarizado aún más el tema del populismo, el tema del nacionalismo, las tensiones que hay en este momento, las elecciones que va a haber próximamente en Estados Unidos, todo el tema que tiene que ver con las tensiones internacionales en Medio Oriente y también en el tema de Rusia. Luego, digamos, tenemos un mundo mucho más fracturado que antes. Y finalmente, el tema de la confianza, que ha sido totalmente afectada de diferentes puntos de vista, particularmente, por un lado, por el tema de la manera del manejo y el tratamiento de la misma emergencia, pero también igualmente con el aumento de las plataformas digitales y el uso o el mal uso de la información por parte de las personas y la manera como estas instituciones han podido responder a estos cambios acelerados que se han tenido a la fecha, como una primera aproximación, y creo que el acrónimo lo refleja muy bien. Por otro lado, el cibercrimen en medio de la pandemia ha dado mucho de qué hablar y todas las estadísticas disponibles a la fecha hablan de un aumento precisamente del tema de la pandemia a nivel internacional. Primera cosa, aumento de las estafas en línea y el phishing. El phishing ha aumentado de acuerdo con los últimos reportes de Interpol y de Europol. Estamos hablando de entre un 40 y un 60% de aumento del phishing, como un elemento, digamos, concreto, basado en la segunda tendencia que ustedes pueden ver aquí, que es todo el tema de las noticias falsas, videos falsos, información errónea, con un solo propósito: crear incertidumbre social, ansiedad comunitaria y sobremanera desinformación. Entonces, este es el otro elemento que ha venido cambiando en la pandemia. De hecho, se ha configurado una nueva amenaza muy concreta para la práctica de seguridad que se denomina el fearware, ¿sí? Como el miedo, digámoslo así, con W-A-R-E, el fearware. Y tiene que ver precisamente con este tema de crear escenarios
que le permitan a la gente desinformarse, crear información errónea, crear incertidumbre social, ansiedad comunitaria y sobre todo desinformación. Entonces, este elemento particularmente lo que crea y pone sobre la mesa es una nueva amenaza concreta que debe ser incluida ya de base en los temas de seguridad y control en las empresas. Conforme lo anterior, pues han salido muchos más sitios web suplantados y muchos más orientados al fraude, toda vez que ahora tenemos una mayor superficie de ataque que la vamos a explicar más adelante, porque tenemos mayor número de transacciones electrónicas disponibles. Un reciente dato de la Superintendencia Financiera de Colombia habla de que las transacciones electrónicas en Colombia pasaron de alrededor del 30-40% a un más o menos 123%, con un incremento casi del doble o el triple por ocasión de la pandemia. Luego hay mayor uso de los medios digitales en este momento. Por otro lado está el malware de recolección de datos, que son las herramientas de acceso remoto, el spyware y sobre todo los troyanos bancarios. Y quiero detenerme un poquito en la última tendencia que tiene que ver con el malware disruptivo, que es lo concerniente al tema del ransomware y al tema de la denegación de servicio. Particularmente estos dos últimos se han convertido en los elementos, digamos, pivotes que permiten a los atacantes poderse ubicar rápidamente y poder capitalizar rápidamente muchas ganancias con respecto a precisamente tomar control de manera remota de muchas infraestructuras. Pero adicionalmente, una tendencia emergente que viene colindante con esta es que lo han llamado como el ransomware de alguna manera de DDoS, que es la amenaza que le hacen a la organización que le van a producir una denegación de servicio y que si no paga, pues se la van a producir efectivamente. Entonces, ahí tenemos también una nueva serie de elementos para poder tener en cuenta a la luz de lo que está pasando hoy. Eso debe activar al CISO en modo radar sobre un territorio realmente inestable que va a tocar y que lo va a acompañar a lo largo de posiblemente de estos años en adelante. Primero, mirándolo en el escenario, en este análisis básico de este acrónimo que se llama PESTEL, lo primero, en lo político, las tensiones geopolíticas, el tema que debe tener en foco es el tema del ciberespionaje, que está activo por cuenta del tema de la vacuna, el tema de las ciberarmas y la ciberguerra. Por otro lado está el tema económico, la guerra comercial, está todo el tema que ya hablamos ahorita del ransomware, del cibercrimen y el phishing. Por otro lado, lidiar con el tema de los conflictos sociales, con ese nuevo elemento, esa nueva amenaza que debe incorporar en la gestión, que es el firmware, todo lo que tiene que ver con desinformación, noticias, videos falsos y manipulación de información. El reto que viene de la industria 4.0, todo el tema de ciberataques, ciberriesgos y sobre todo algo emergente que ya está puesto sobre la mesa a partir de junio de este año. El Foro Económico Mundial lo puso en un blog y este servidor lo escribió más o menos en el mes de marzo, el tema de una ciberpandemia. El peor escenario que podríamos tener en el contexto tecnológico a la fecha a nivel global sería tener una pandemia por agente biológico combinado con una pandemia con agente digital. Eso sería, digamos, el peor escenario que podríamos vivir a la fecha. Todo el tema del entorno con el tema de la descarbonización, las tecnologías verdes, el cambio climático y finalmente los retos y los requisitos legales con el tema de la privacidad, la ciberseguridad y sobre todo los incidentes. Entonces, el CISO va a tener como este mapa también y que deberá estar todo el tiempo actualizándolo y deberá estar todo el tiempo en modo radar. Eso nos lleva necesariamente a hablar de la famosa palabra de transformación digital. Este reporte reciente que hizo Ponemon con la empresa CyberGRC, pues habla efectivamente que la transformación digital incrementa el ciberriesgo, ¿sí? Necesariamente porque de alguna forma pues abrimos las fronteras y lo que de alguna manera teníamos restringido en un dominio conocido entre las organizaciones, pues ahora está abierto e interconectado. Entonces, esa nueva realidad pues exige y saben y aumenta la capacidad o la probabilidad de que efectivamente ya no el atacante ataque directamente a la infraestructura de la empresa, sino que se apalanque a través de un tercero como pivote para poder conectarse precisamente a su organización, que es lo que se dice básicamente en este recuadro que tenemos aquí, donde efectivamente los terceros hacen una parte fundamental y hacen la diferencia en un escenario como el que tenemos a la fecha de transformación digital.
Sobre esa base de ese nuevo escenario que tenemos ahí y de todas las tensiones a nivel de todos los dominios, pues miremos un poquito cómo era la seguridad o la ciberseguridad antes de la pandemia. Entonces, antes de la pandemia, lo que nosotros teníamos era básicamente esta lectura práctica que hablaba de los factores que aumentan los riesgos en InfoSec, que es lo que tenemos aquí, que es el comportamiento inseguro de las personas, todo el tema del incremento de la sofisticación de los ataques, el tema de las terceras partes y el aumento de la superficie de ataque. Y todo esto, pues se trataba con las famosas 3 líneas de defensa que recientemente actualizó el Instituto de Auditores Internos, que no habla de líneas de defensa, sino más bien de relaciones entre áreas, ¿sí? Que permiten digamos, un flujo mucho más, digamos así, de coordinación entre las áreas. Pero en esta vista lo que teníamos básicamente era que la segunda línea de defensa, donde estamos los temas de seguridad de la información, pues tenían una relación de alguna manera fluida y directa con los diferentes elementos que teníamos aquí, el área legal, privacidad, compliance, y directamente con la primera línea, que es lo que tiene que ver con el tema del manejo directamente de los riesgos en las unidades de negocio y en los temas de TI. Entonces, de alguna forma digamos, estaba entroncada y articulada en la segunda línea de defensa como una manera de responder a la dinámica que se tenía en ese momento. Y finalmente se traducía en una práctica estándar de seguridad de la información que estaba condensada básicamente en 5 elementos. Primero, la clasificación de la información para tener claridad acerca del nivel de sensibilidad y asegurar el adecuado tratamiento. 2, la análisis y gestión de vulnerabilidades respecto a las diferentes formas que puede ser vulnerada la información a nivel de personas o procesos o tecnología. 3, todo el tema de análisis y gestión de riesgos y controles, ¿sí? Que pueden advertir desviaciones que comprometen los diferentes objetivos corporativos. 4, el tema de la cultura y los comportamientos, ¿sí? Y finalmente el tema de la gestión de incidentes. Entonces, digamos que la seguridad de la información estaba articulada de alguna manera en esta práctica general que conectaba precisamente con ese sello de búsqueda de protección de la información. Entonces, si lo quisiéramos resumir de alguna manera, la seguridad de la información antes de la pandemia era realmente data-centric, concentrada exclusivamente en los datos, basados sobre todo en riesgos conocidos, basada en el control de acceso. Entonces aquí están los elementos que ya habíamos visto, la gestión de riesgos, los estándares y procedimientos, el cumplimiento normativo y la infraestructura tecnológica. Y con esto pues se conectaba de alguna manera cada vez más con el tema de la expansión digital que se venía dando a nivel, digamos, paulatino en las empresas y que fue de alguna manera acelerado con lo que con todo este escenario que estamos viviendo de la pandemia. Eso llevó precisamente a la expresión que tenemos aquí, a la expansión de la superficie de ataque. Eso significa que cambiamos y nos movimos a un mundo un poco distinto, donde la conectividad cambia la manera de hacer las cosas precisamente en el escenario que tenemos hoy en la sociedad. Y aquí hablamos de reconocer a un nuevo entorno que es el entorno cibernético. Y ese entorno cibernético lo que implica es que ahora tenemos mayor densidad digital que debemos de alguna manera entender, reflexionar y cubrir para poder movernos mejor en este nuevo escenario. ¿Qué significa esto? Que la densidad digital es que tenemos un objeto físico cualquiera. Entonces, antes teníamos relojes, ahora tenemos smartwatch. Antes teníamos televisores, ahora tenemos smart TVs. Y antes teníamos teléfonos y ahora tenemos smartphones. Es decir, teníamos un objeto físico, le agregamos un número interesante de conexiones y generamos unos nuevos flujos de datos. Entonces, eso significa que efectivamente vamos a hablar del prefijo ciber, ¿sí? Que etimológicamente hablando significa el arte de manejar o dirigir un navío, que viene de la palabra cibernetes, pero la disciplina donde está articulado el entorno cibernético se llama cibernética, que se llama la ciencia de la comunicación y control en seres vivos y artificiales. Entonces, esto significa que estamos en un entorno cibernético donde tenemos enriquecidas una serie de conexiones alrededor de los objetos físicos para tener mayor nivel de conectividad y de contacto. Eso necesariamente nos lleva a repensar la gestión de los riesgos empresariales. Debemos pasar de los riesgos conocidos que hemos venido tratando de alguna manera, de manera natural, con los estándares y las buenas prácticas,
a movernos a los riesgos latentes, donde comenzamos a hacer validaciones y pruebas, a los riesgos focales, ¿sí? Que son los propios de cada industria, y sobre todo a estos dos importantes que son los riesgos sistémicos y los riesgos emergentes. Los riesgos sistémicos, lo que tenemos que entender es precisamente que un riesgo tiene un efecto que puede ser un efecto dominó, es decir, un efecto que tiene conexiones con otros y puede desembocar en aspectos mucho más grandes. Particularmente el riesgo cibernético tiene esa característica. Y el riesgo emergente, efectivamente, como no conocemos mucho de él, lo que necesitamos es desarrollar escenarios y hacer simulaciones para poder comenzar a entender de qué estamos hablando. Entonces, este nuevo escenario cibernético es un escenario donde nos movemos sobre todo en temas inciertos y sobre todo en efectos de cascada que posiblemente no podemos dimensionar, no hemos podido dimensionar con ocasión de las nuevas conexiones que aparecen de alguna manera en el radar. Y el otro elemento importante es precisamente la gestión de la seguridad. Ya después de la pandemia comenzamos a entender varias cosas, como son esos 4 axiomas básicos alrededor de un elemento fundamental que es la cultura organizacional de seguridad de la información, que es, a nivel de tecnología, existe una mayor dinámica y especialización de las ciberamenazas. Por lo tanto, debemos estar haciendo el reto frente a este escenario es desarrollar prospectiva acerca de esta nueva realidad. Un segundo elemento tiene que ver con las amenazas, ¿sí? Donde el ejercicio defensivo es más exigente que lo ofensivo. Por lo tanto, el reto es que la organización pueda moverse con ocasión de esa perspectiva con mayor agilidad para poder enfrentar mejor estas amenazas o incluso poderlas anticipar. Tercero, el atacante es paciente, es persistente y muchas veces invisible. Aquí el gran reto que tiene la organización es usar todo lo que él tiene ya recogido, identificado, inclusive de terceras partes, para desarrollar analítica y comenzar a establecer patrones que puedan advertir algún tipo de tendencia hacia adelante. Y en el número 4 está el tema de los incidentes, que es las defensas tarde o temprano serán comprometidas. Por lo tanto, la gestión de incidentes es clave y el desarrollo de los famosos libros de jugadas o playbooks para poderse mover de la mejor manera. Y el reto aquí es la resiliencia, es decir, poder asegurar que la organización siga funcionando así a pesar de haber sido comprometida o atacada. Todo eso articulado alrededor de la cultura organizacional de seguridad de la información, con el reto clave de generar concientización, cumplimiento y sobre todo apropiación del tema de seguridad. En ese escenario, precisamente, que teníamos planteado, ahora vamos a mirar después o ya durante la pandemia cómo estos elementos de seguridad y control cambian o se actualizan de alguna manera respecto de la nueva realidad. Entonces, primero, la gestión de riesgos hay que reiniciarla nuevamente. Entonces, la gestión de riesgos debemos pasar de un enfoque exclusivamente de mitigación de riesgos a un enfoque para crear oportunidades. ¿Eso qué significa? Que la gestión de riesgos debe comenzar a migrar hacia algo que se llama el apetito al riesgo y comenzar a definir lo que llaman los umbrales de operación. El apetito al riesgo es ese umbral donde la organización acepta un nivel de riesgo y aquello que está o por debajo del nivel del apetito al riesgo, que puede ser su capacidad de riesgo, ¿sí? Es importante comenzar a mirar cómo van cumpliéndose o desarrollando los umbrales. Esto significa que los ejecutivos van a declarar de alguna manera cuál es el apetito al riesgo de la compañía y basado en eso comenzar a movilizar a la compañía hacia adelante. O sea, no es más que mitigar riesgos, sino tomar riesgos y cuáles son las capacidades que habrá que incluir y desarrollar para poderse movilizar. ¿Eso qué implica? Tener un mandato unificado, es decir, la gestión de riesgo, la gestión de crisis, la gestión de resiliencia deberán articularse de una sola forma, de tal manera de que puedan movilizar a la organización hacia esos senderos de volatilidad e incertidumbre. 2, censar los cambios, es decir, poder identificar rápidamente esos riesgos latentes y emergentes de la organización para moverse hacia adelante. Basado en ello, activar esos cambios que implican desarrollar escenarios y simulaciones de eventos adversos para preparar a la compañía y lo que va a llevar necesariamente a desarrollar la confianza, particularmente digital, que es comprender el apetito al riesgo para desarrollar capacidades y esas capacidades pues con las cuales poder crear oportunidades precisamente para la organización.
Entonces, estos elementos lo que nos permiten es articular mejor y entender mejor que en el escenario que tenemos hoy de mayor superficie de ataque y mayor densidad digital, las organizaciones se van a mover tomando algunos riesgos, pero para ello deberán incorporar unas capacidades distintas que le permitan manejarse en medio de ese incierto. Entonces, eso es un elemento, digamos, fundamental que pasa de la situación ya durante y post pandemia. Segundo elemento clave, la gestión de la seguridad de los terceros. Si hay algo que cambia precisamente con la transformación digital, ya lo habíamos dicho previamente, es precisamente la gestión y la incorporación de los terceros. Los terceros se vuelven elemento clave que deben estar articulados con el modelo de seguridad que tiene la organización. Deben estar embebidos dentro de las prácticas mismas para poder conectar y poder articular mejor la gestión de cada una de las empresas. Dentro de eso, algunas prácticas claves. Primero, entender y conectar con el modelo de seguridad y control que tiene el tercero a la fecha. Dos, compartir el lenguaje legal de los riesgos cibernéticos, porque es importante tener claro que usted puede tener su operación articulada con un tercero, pero si el tercero falla y eso afecta directamente a su cliente, el cliente no va a ver al tercero, lo va a ver a usted. Y por lo tanto, deberá estar articulado directamente en una respuesta conjunta, ¿sí?, que permita darle todo el valor y la continuidad a la operación y de cara al cliente, pues tener la mejor imagen. El otro elemento importantísimo, monitorizar de manera continua la práctica de seguridad y ciberseguridad en los terceros. Es bien importante que cuando usted haga los ejercicios de seguridad y control pueda precisamente conectar y hacerlos en conjunto con los terceros, ¿sí?, con el fin de poder valorar efectivamente cuál es la capacidad de conexión y de análisis que van a tener cuando algo no funciona y cómo las prácticas de seguridad se alinean frente a la práctica que tienen a la fecha. El otro elemento es contratar especialistas en temas de seguridad y ciberseguridad que puedan precisamente hablar y conectarse directamente y poder articular así las estrategias. Cazar de manera conjunta las amenazas con los terceros. Esta es una de los ejercicios más interesantes, importantes que se vienen y se deben desarrollar de aquí en adelante, como quiera que ahora los terceros están conectados en ciertas partes de la infraestructura y apalancan muchas iniciativas que terminan hablando de transformación digital. De hecho, es precisamente con los terceros donde se articulan muchas veces el tema de la conectividad con las APIs. Y ese es el elemento fundamental para el tema de la transformación digital desde el punto de vista técnico. Es decir, debemos revisar y poner una lupa particular sobre la protección, la seguridad, el control que hay sobre las APIs que se utilizan precisamente para conectar y desarrollar esos ejercicios con los terceros y que apalancan directamente las iniciativas con los clientes. Y finalmente, el tema de la simulación de incidentes y los ajustes de los playbooks, que hablamos ahorita en unos slides atrás, que son los libros de jugadas para saber exactamente cómo se deben mover tanto las organizaciones como sus terceros cuando ocurre algún incidente de alguna manera conocido. Un playbook, de alguna forma, es una manera de gestionar el riesgo, es una manera de comunicarse, es una manera de coordinar las diferentes acciones para que el atacante tenga menos espacio de acción, toda vez que ustedes, tanto la organización como los terceros, están ordenados y saben exactamente qué hacer y qué seguir durante el desarrollo precisamente de la situación que afecta la continuidad de las operaciones. Y lo que podemos ver es que ese cambio ya después hacia la pandemia, los énfasis cambian. Ahorita los vamos a ver de alguna manera ya conectados a estas dos gráficas. Hubo una expansión digital, ¿sí?, que nos llevó ahora a concentrarnos, a pasar de un modelo centrado en los datos a un modelo centrado en la gente, porque es claro que ahora en este escenario, pues las personas están conectadas desde su casa, como estamos nosotros en este momento, y cada uno de ellos se debió convertir rápidamente en un CISO. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que tienes en tu casa? ¿Cómo estás conectado desde la red inalámbrica? ¿Qué tipo de aseguramiento tienes? Si tienes parches o no parches en tu equipo personal. O sea, ya no tenemos ese cerco que teníamos de alguna manera sobre las máquinas y sobre los datos, sino que ahora estamos centrados completamente en el comportamiento de la gente. Y nótese que pasamos de un control de acceso a algo que se llama basado en el control de uso.
las personas van a tener acceso a la información y de aquí en adelante posiblemente lo van a tener más rápido. Y lo que tenemos que concentrarnos realmente es cómo van a usar la información. Entonces, el tema de la cultura organizacional de seguridad de la información, la COSI, se vuelve un elemento transversal y fundamental de cara a esta nueva etapa y esta nueva faceta que estamos viviendo. Dos, la analítica del comportamiento se vuelve un insumo clave para poder mantener ese human-centric approach. El tema de ya no de la continuidad de negocio como práctica, sino la resiliencia digital como capacidad. Y finalmente, articulando todo esto, el tema de la inteligencia de amenazas como elemento, digamos, que articula estos temas alrededor del human-centric. Y nótese que ahora, digamos, debemos pasar de una gestión que estaba basada solo en riesgos conocidos, ¿sí?, a una basada en riesgos emergentes, como lo veíamos al principio. Es decir, que tenemos un riesgo, un reto precisamente organizacional, ahora medido en función de los retos y de los riesgos emergentes. ¿Y cuál será la visión de ese CISO post-pandemia? Pues precisamente ese CISO post-pandemia deberá desarrollar al menos 5 habilidades claves, y si las tenía, pues potenciarlas, que deben y conectan precisamente con esa nueva realidad, con ese nuevo normal, no con el regreso a la normalidad, no, con el nuevo normal que vamos a tener de aquí en adelante. Entonces, primer elemento clave para el CISO es una perspectiva estratégica, es decir, poder identificar patrones y tendencias que afectan las decisiones claves del negocio. Esto es, leer, entender claramente el apetito al riesgo de la compañía y sobre eso establecer las capacidades que son claves para poder movilizar las decisiones claves del negocio. Segundo elemento fundamental, una influencia directiva, que es comunicar los retos y las oportunidades derivados precisamente de ese apetito al riesgo que entiende y que sabe cómo desarrolla la empresa. La visión sistémica para entender el ecosistema de donde opera la organización, es decir, cómo con sus terceros va a generar precisamente la mejor opción y sobre todo entender quiénes son sus adversarios en ese nuevo entorno que posiblemente a la fecha no vemos con claridad. El tema de la cultura organizacional de seguridad de la información, que es el conectar y desarrollar el valor de la información con la dinámica organizacional y el contexto de negocio. Es decir, poder entender y poder desarrollar de alguna manera ese valor de la información ahora en este escenario, movilizando desde adentro en cada uno de los elementos del negocio, cómo conectarlo y cómo articularlo con cada una de las estrategias. Y finalmente, y no menos importante, el tema de la confianza digital, que es habilitar las experiencias en los clientes en un ejercicio que tiene 3 componentes: simetría, reciprocidad y transparencia. El CISO debe ser un articulador de esos 3 elementos para poder conectar precisamente a cada uno de los clientes en este nuevo escenario. Entonces, como podemos ver, el CISO necesita tener una articulación y una serie de habilidades que le permitan precisamente movilizarse mejor ahora en un escenario como estos. Basado en eso, que hemos visto de alguna manera la seguridad antes de la pandemia, donde estaba todo concentrado en el data centric, y la seguridad durante y post pandemia centrada en el human centric, vamos a hacer un poco de prospectiva hacia adelante, mirando un poco hacia el 2030, cómo estos elementos pueden ir evolucionando, y esto es parte de un estudio que se publicó en la revista Sistemas de ASIS en el número del trimestre anterior, donde se toman algunas ideas y algunos análisis se plantean alrededor de estas temáticas. Primera cosa, ¿cómo será el nuevo normal en ciberseguridad? Entonces, el nuevo normal, vamos a irlo leyendo, digamos, en el centro, para después mirar las acciones que pueden tener a nivel interno y cuáles son las presiones externas que se van a dar de alguna manera de aquí en adelante. Entonces, primero, habrá un aumento de ciberataques, ¿sí? Como ya lo estamos viendo, los adversarios cada vez más van a tener mayor ocasión para poderse desarrollar cosas, habrá una mayor superficie de ataque, ya lo explicamos cuál fue la razón. Este elemento fundamental está articulado directamente con lo que ya hablamos de la nueva amenaza que se llama el firmware. Habrá mayor distracción humana. Ese es un elemento fundamental, mayor distracción humana, y eso hay que tenerlo en cuenta. Otro elemento, la escasez de personal.
¿sí? Que vamos a tener posiblemente, y de hecho ya se registran varios estadísticas sobre la escasez del personal especializado en los temas de ciberseguridad y sobre todo un entorno de estrés. Creo que más de uno ya está pues viviendo esta realidad. Entonces, desde el punto de vista de las presiones externas, entonces veremos crisis permanentes en un entorno más expuesto, entonces es una presión externa para generar entornos de estrés y de alguna manera la acción interna en la preparación y simulación ante escenarios inciertos. Entonces, esa es un poco la respuesta que irá dando un poco la organización. Frente a la escasez de personal, pues habrá una pérdida de capacidad de respuesta empresarial, por un lado, para frente a este elemento, y sobre todo la respuesta interna es un poco mirar las estrategias de retención del personal especializado. La distracción humana, pues los especialistas, los adversarios, pues irán refinando sus estrategias de ingeniería social, habrá estrategias de firmware, ¿sí? Y habrá que incorporar el tema de ciberhigiene en los ambientes de trabajo, sobre todo remoto. Acuérdense que ahora cuando las personas están en trabajo remoto, pues se convierten ellos en el CISO en su propia casa. Acuérdense que siempre la pregunta que me hacen muchos de mis estudiantes es que, profesor, pero es que yo en mi casa yo tengo un computador y yo no soy, ¿cómo se llama? Atractivo para nadie, ¿no? Pero resulta que no eres tú el atractivo, sino la empresa para la cual trabajas y por lo tanto te conviertes en un pivote si no haces y no tienes las medidas básicas de seguridad o de ciberhigiene como ahora se viene desarrollando. El tema de la mayor superficie de ataque, pues habrá mayores puntos de acceso a la infraestructura. Cada vez ahora tenemos más puntos de acceso, además más visibles, y eso seguirá aumentando conforme se irán incorporando el tema de Internet de las cosas. Luego habrá una superficie, un tejido digital muchísimo más amplio para tomar control de alguna manera de algunas infraestructuras. Pues sobre eso, pues habrá que incorporar analítica de comportamiento y patrones sobre la infraestructura para comenzar a detectar esos posibles elementos emergentes. Y finalmente, el aumento de ciberataques, pues la nueva generación de adversarios que van a utilizar herramientas mucho más sofisticadas y mucho más poderosas, basadas generalmente en inteligencia artificial, y el tema de nueva generación de herramientas para poder de alguna manera confrontar, pero también de alguna forma confundir al mismo atacante en el mismo escenario. Entonces, ese nuevo normal en ciberseguridad tendrá bastantes elementos para poder articular y poder entender, por un lado. Por otro lado, era lo que les comentaba, aquí está lo que ha venido pasando, que es que teníamos un modelo basado en datos y basamos un modelo basado en personas, por cuenta precisamente de la expansión digital. Pero eso no quiere decir que vamos a abandonar el data centric y nos vamos a concentrar solamente en el human centric, no. El data centric seguirá funcionando en el control de acceso, que será el tema del PHBA, lo que habrá que hacer para los riesgos conocidos, pero tendremos que movernos rápidamente hacia el human centric por cuenta de la expansión digital que hemos tenido para poder entender mejor, primero, que ahora la seguridad está en el control de uso y en la identificación, análisis de los riesgos emergentes que vamos a enfrentar por cuenta de la mayor densidad digital. Entonces, esto es un poco como el contraste que podemos, digamos, articular de cara a ese nuevo normal que se nos viene hacia adelante. Lo que les decía, el nuevo normal, el firmware, aquí lo vemos. Entonces, el firmware tiene que ver con crear el contexto y tensiones mal informadas, por ejemplo, eso es lo que crean en el contexto. Basado en eso, pues se movilizan para articularlo con información parcial y posicionar por información parcial y potencialmente difundible. Después, desplegar la información falsa en medios confiables y finalmente generar una tendencia que lo que va a generar es incertidumbre y miedo, y se surtieron una serie de procesos, como se ven en la parte de abajo, que es desinformar, confundir, engañar y finalmente encubrir por parte de una tendencia. Hoy por hoy el tema del firmware está muy activo. Tenemos precisamente cualquier cantidad de campañas alrededor de desinformar acerca de la vacuna, de generar videos con terceros especialistas alrededor del tema diciendo que se van a hacer cosas o no, crear una serie de videos de personas con soluciones de alguna manera tradicionales o cosas como esa, o inclusive
convocar expertos para hacer videos de tal manera para desinformar un poco a la gente. Entonces, esos elementos hay que tenerlos en cuenta de cara a este nuevo normal que vamos a tener de aquí en adelante, por cuenta también de las tensiones geopolíticas que se están generando por cuenta del tema de la vacuna. ¿Y cuáles son las 5 temáticas claves para los CEOs? Ya no para los CISOs, sino precisamente para los presidentes de las empresas. Entonces, primer elemento clave es desarrollar algo que se llama prospectiva de amenazas, para poder entender mejor cuáles son sus adversarios y cuáles son los retos a los cuales va a enfrentarse la compañía. Por otro lado, identificar y asegurar los datos claves y más sensibles. ¿Y cuáles son aquellos? Aquellos particularmente que alguien quiere fuera de la organización y está dispuesto a pagar por ellos, o que de alguna manera tienen una responsabilidad legal de protección con ocasión de alguna característica propia o contrato que se tenga con un tercero. 3, el tema de validar la efectividad de los controles. Realizar y reportar la evaluación periódica de la efectividad de las medidas de seguridad y control disponibles. Recuerden una cosa, que muchas veces nosotros hacemos evaluaciones de controles, pero igualmente hay que validar, ojo, el nivel de efectividad de los controles, porque la efectividad también tiene un periodo de deterioro. Comienza a deteriorarse el control de alguna manera, y esto pasa lo mismo que pasa con los sensores cuando estamos hablando de sistemas de telemetría. Si el sensor no lo actualizamos, ni no lo validamos, ni no lo calibramos, pues posiblemente no va a medir lo que tenga que medir, y posiblemente eso puede estar pasando también con los controles. El otro elemento es el nivel de exposición. Para validar ese nivel de exposición, pues necesariamente habrá que hacer simulaciones y sobre todo ejercicios de ataques para identificar puntos ciegos en los modelos de seguridad. Esto es muy importante porque muchas veces el atacante, y la mayoría de las veces, usa su economía, y él lo que va a buscar es todo el tiempo el punto de la organización donde haya menos nivel de aseguramiento y control, y por ahí precisamente articular y establecer su ataque. Caso particular que podemos comentar, el que le pasó en su momento a British Airways, que precisamente un tercero tuvo control del sitio web, que precisamente tenía encargado British Airways a un tercero de ese sitio web, y desde allí lo que hizo fue inyectar 22 líneas de código, con lo que pudo obtener de los compradores de tiquetes de British Airways su tarjeta de crédito, su número de tarjeta de crédito, pero adicionalmente por esas 22 líneas de código, no solamente la tarjeta de crédito, el número, el año o la fecha de expiración, sino el CBB, que es el número de control que tiene la tarjeta. O sea, tenía absolutamente todo, y comenzaron y capturaron más de 500,000 tarjetas de personas que hicieron transacciones en ese sitio web. Y finalmente, el tema que debió ser lo primero, el apetito al riesgo corporativo en el contexto actual y futuro, que permita de alguna manera poder coordinar las acciones de ciberseguridad al interior de la organización. Teniendo claro cuál es el apetito al riesgo de la compañía, pues es posible desarrollar las capacidades que se requieren para poder articular mejor las iniciativas de las empresas. Bueno, todo frente a ese elemento que estamos haciendo. Ahora vamos a mirar un poquito cuáles son las tendencias emergentes post pandemia. Entonces, en este ejercicio vamos a adentrarnos un poco más en esta nueva realidad. Entonces, este es un poquito la revisión, digamos, en 2 variables. Por un lado, el impacto en los negocios, y por otro lado, las implicaciones geopolíticas. Entonces, todo lo que veníamos comentando de ransomware, phishing, amenaza interna y las vulnerabilidades conocidas, pues están articuladas directamente, precisamente con un nivel de impacto que va más o menos entre medio y bajo, que de alguna manera pues se mantiene a nivel, digamos, normal en la práctica internacional, pero comienza a aparecer un escenario un poco distinto, que comienzan a alterar un poco la balanza, y que aparecen en el escenario para tener en cuenta. Primero, el tema a los ataques a los sistemas de control industrial, como quiera, que pues cada vez tendrán mayor exposición. 2, todo el tema de ataques y dispositivos a IoT, tanto en los sistemas, en las empresas que tienen que ver con el tema médico, como en temas empresariales. Sobre todo, ha habido un incremento muy importante de los ataques a las empresas, a los hospitales, y eso llama mucho la atención porque precisamente terminan afectando la dinámica que tenemos hoy en medio de la pandemia. De hecho, está reportado recientemente
del caso del hospital universitario en Düsseldorf, Alemania, donde una persona llega por emergencias y el sistema de recibo de emergencias pues no puede funcionar porque está capturado por ransomware, la desvían hacia un sitio alterno a 25 minutos y la persona muere. Técnicamente es una primera persona a nivel mundial que muere por cuenta de un ransomware. Entonces hay que tenerlo en cuenta para tenerlo en el radar. Tercero, el tema del malware en móviles, el tema sobre todo de robo de identidad y robo de dinero. Ahora que tenemos mayor afluencia de apps para hacer transacciones en los bancos, en los diferentes escenarios y comercios, pues esto se volvió claramente un foco clave en el tema de los móviles. Y un elemento importante que es la vulnerabilidad en los famosos contenedores, esa nueva tecnología que se está usando en la nube, donde los terceros se articulan para desplegar soluciones mucho más rápido, pues allí habrá que tener un impacto, una revisión bastante en foco, precisamente por cuenta del impacto que puede tener en los negocios. Y finalmente, todo lo que estamos viviendo hoy por hoy, hacia adelante con el tema de la pandemia, que es el tema de la manipulación de elecciones, que lo estamos viendo en diferentes latitudes, todas las vulnerabilidades anunciadas o las tecnologías 5G por cuenta de las nuevas ciudades inteligentes donde todo va a estar de alguna manera articulado con Internet de las cosas y conectividad mucho más eficiente. Las operaciones cibernéticas dirigidas, particularmente ahora con el tema de la vacuna, hay muchas andando a la fecha, y las campañas de desinformación como la estrategia más sobresaliente a la fecha que termina capturando y afectando a muchas personas a nivel internacional. Otro elemento hacia adelante para poder caracterizar, y si hay algo que quisiera que ustedes recordaran de esta charla, es esta caracterización de estos dos riesgos, para poder tener un poco más de contexto y de claridad en dónde nos movemos. Los riesgos de tecnología y los riesgos cibernéticos. El fundamento de los riesgos de tecnologías es la reducción de costos, mientras que el fundamento de los riesgos cibernéticos es el apetito al riesgo, como ya lo venimos hablando. El foco es la operación, mientras que los riesgos cibernéticos es el negocio. El tipo de riesgo de los riesgos de tecnología es un tipo conocido, bien estudiado, mientras que los riesgos cibernéticos son de tipo sistémico. La gestión que se adelanta para los riesgos de tecnología está basada en estándares y prácticas, mientras que la gestión para los riesgos cibernéticos está basada en capacidades y patrones. La orientación es continuidad de negocio, mientras aquí es la resiliencia del negocio. La estrategia para los riesgos cibernéticos es mitigación, y la estrategia para los riesgos cibernéticos es declaración de umbrales de operación, que está relacionado directamente con el tema de resiliencia. Y finalmente, el objetivo frente a los riesgos de tecnología es proteger y asegurar, mientras que el objetivo para los riesgos cibernéticos es defender y anticipar. Entonces, ese es el otro tema, digamos, en perspectiva, para poder entender y poder conectar y gestionar mejor estos dos tipos de riesgos a la fecha. En ese mismo escenario, la pregunta es cómo genera valor la ciberseguridad precisamente en este escenario. Pues aquí lo tenemos mirados en tres niveles. A nivel operacional, hablamos del nivel de control, el riesgo cibernético como tal, como lo acabamos de hablar, que es la confianza, sobre todo en las operaciones, y la cultura de gestión de esos riesgos cibernéticos. Por otro lado, en el nivel 2, la gestión basado en la densidad digital, es decir, basado en las iniciativas y las experiencias de alguna manera que quiere crear la organización con sus clientes. Por lo tanto, pues habla un poco de la mejora del marco de responsabilidad demostrada en el uso precisamente de los datos, la dinámica de la densidad digital y la experiencia que se quiere crear, y sobre todo la madurez en la gestión de esos riesgos que van a asumir. Y finalmente, que es el tema del apetito al riesgo a nivel de gobierno, el tema de la ciberseguridad a nivel de gobierno se centra de alguna manera en el apetito al riesgo, que lo que plantea básicamente son los escenarios en que se va a mover la organización, la confianza digital para los clientes y la preparación frente a los incidentes, y sobre todo las nuevas propuestas de negocio que se van a desarrollar. Entonces, esto como que articula de alguna manera pues ese nuevo escenario que tenemos alrededor de la ciberseguridad a nivel de las empresas. Todo esto nos lleva a algunas reflexiones para ir cerrando nuestra presentación, que va a estar basada básicamente en estos elementos. Habrá básicamente 5 tendencias post-pandemia en la ciberseguridad. 1, que ha resumido con unos datos recientes: mayor superficie de ataque, 37.5% han experimentado entre 6 o más ataques exitosos. El aumento de pago por extorsión con datos, 62% de víctimas inclusive que han pagado por el ransomware. 3, todo el tema de que las personas se vuelven clave en la postura defensiva
de las empresas. Aquí está, que 4 de cada 5 dice que eso es importante para ellos para poder defender la empresa. El otro elemento es el mejoramiento de la seguridad en las aplicaciones, la gestión de la identidad, parches y vulnerabilidades. Por lo tanto, se ve un 12.8% del presupuesto de TI que se asigna al tema de seguridad. Y finalmente, el tema de la acelerada incorporación de capacidades de defensa de anticipación, del 47% de las organizaciones usará analítica de datos para detectar amenazas internas y sobre todo mirar hacia adelante. 2, unos cambios, que han habido unas prioridades de inversión en seguridad, todo el tema que tiene que ver con la priorización de proyectos. Entonces, ya como se pueden dar cuenta, pues habrá más concentración en acceso remoto, en VPNs, en autenticación, en el tema de phishing y en el tema de cloud. Como lo ven aquí, estos son los 5 elementos donde ahora el presupuesto de alguna manera va a estar concentrado en los temas de seguridad y control. Otro elemento importante, la convergencia de las disciplinas, tanto la ciberseguridad, la seguridad como la privacidad alrededor del tema de la persona. Y esto es bien importante, porque aquí deberán estar vinculados fabricantes, proveedores, distribuidores, que deberán entender y analizar todo el tema del diseño funcional y las fallas inherentes, todo el tema de vulnerabilidades humanas técnicas y de procedimiento, los riesgos, amenazas latentes y sobre todo estos elementos que son particulares a cada uno de estos dominios, y por lo tanto habrá que articular todo ese tema de buenas prácticas y estándares para precisamente darle mayor tranquilidad a la persona alrededor de la práctica y de la experiencia nueva que va a tener por cuenta de la mayor densidad digital. Y eso, de alguna forma, conectado con el tema de la convergencia tecnológica, que lo tenemos aquí, de las redes sociales, la computación móvil, los grandes datos y analítica, la inteligencia artificial, y todo alrededor del tema de la ética digital. Aquí se vuelve fundamental el tema de que cualquier iniciativa que se desarrolle precisamente en un contexto como el que tenemos hoy, deberá responder por lo menos a elementos claves como seguridad por diseño, privacidad por diseño, ¿sí? Y sobre todo ética por diseño. Entonces, otro elemento fundamental, clave para poder articular de cara hacia adelante en estos cambios prospectivos que se ven en los temas de seguridad y control. El tema de la ciberseguridad y la seguridad prospectiva al 2030, pues básicamente vamos a hablar de algo que se llama los riesgos líquidos, aquellos que se nos funden y se nos van entre las manos y cambian de forma rápidamente y no los podemos agarrar rápidamente. Entender el riesgo cibernético en el contexto, las tecnologías señuelos que nos permitan también engañar a los atacantes y cambiar la ecuación de riesgos que también tienen ellos, y sobre todo el tema de jugar, practicar y simular como elemento base de las organizaciones hacia adelante. 5 elementos claves para tener en enfoque el tema de la desinformación, que ya lo hemos venido conversando, las tensiones geopolíticas como elemento clave, la manipulación del firmware, ahora que vamos a tener IoTs más conectados en la vida diaria, el uso o el mal uso más bien de la tecnología de libros contables distribuidos, lo que finalmente termina siendo el tema del mal uso del blockchain y de estas tecnologías asociadas, y el mal uso también de las herramientas de inteligencia artificial y los organismos de monitoreo que tenemos inclusive en contra de las mismas infraestructuras actuales. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Finalmente, una reflexión para que nos quedemos, que una tecnología que puede darte todo lo que quieres es una tecnología que puede quitarte todo lo que tienes, del profesor y el doctor Dan Giger. De mi parte, no es más. Les agradezco mucho esta oportunidad y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jamie. Vamos a ver las preguntas. Hay muchísimas preguntas. Primero que nada, pasarte el mensaje principal que todos te mandan, ¿no? Muchas felicitaciones, excelente ponencia y demás. Entonces vamos a ver las preguntas. Déjame compartirte mi pantalla. ¿Me dices si la ves? Sí, ahí estoy viendo algunas, sí. Ok, vamos a responder las que más se puedan y si te parece que extendamos por 5 minutos, porfa, ayúdame a darle que sí. Bueno, vale que sí. ¿Vale? Listo, aquí están. Mira, vemos esta primera que dice, ¿existe alguna iniciativa a nivel mundial para parar esta pandemia digital o cada país está llevando a cabo sus esfuerzos? Nos pregunta Raúl. Pues para Raúl, primero, muchas gracias por atenderla y a todos los que han atendido esta charla. Particularmente
el tema de la pandemia digital quedó planteado a nivel del Foro Económico Mundial. Todavía no hay iniciativas concretas, digamos, de ejercicios conjuntos. Digamos, estos escenarios ya se han planteado también a nivel de la OTAN, están precisamente planteados a nivel de la OTAN, pero digamos a nivel de una comunidad internacional como fuese Naciones Unidas, que se estuviese llevando algún ejercicio particular para hacer una simulación y preparación frente a ese escenario adverso que puede ser una ciberpandemia, una pandemia digital, todavía no está. Pero por lo menos ya el Foro Económico Mundial lo puso sobre la mesa y la OTAN, digamos, entre sus países aliados, ha venido conversando sobre el tema. Buenísimo. La siguiente. Sabemos que el escenario post-pandemia no es lo mismo que antes. Bajo esta afirmación, según tu experiencia, ¿qué deberían contener las nuevas metodologías de gestión de riesgo como Margaret, NIST, etcétera, que actualmente no contemplan de forma esencial, que permita investigar un poco más? Bueno, muy bien. Frente a esa pregunta, realmente los modelos de riesgo control que tenemos en la actualidad pues no avanzan en dos variables que son claves, que son incertidumbre y complejidad. Entonces, hay una práctica, hay un modelo que planteó este servidor de manera académica y que ha venido un poquito desarrollando, está público. El artículo se llama Repensando la gestión de riesgos, donde este cruce entre incertidumbre por complejidad lo que generan son escenarios, y cada uno de los escenarios tiene acciones sobre los cuales generalmente se actúa. Cuando son escenarios de baja complejidad, siempre se buscará responder frente al escenario. Cuando son de baja complejidad, indistintamente sea el nivel de incierto que se tenga, pero cuando es de alta complejidad, el reto que hay precisamente para el modelo y para los escenarios es aprender. Entonces, lo que nos permite esta propuesta metodológica es movilizarnos a través de escenarios para poder de alguna manera después simular y poder entender un poquito mejor hacia adelante. Entonces, el artículo lo pueden conseguir, está en internet, se llama Repensando la gestión de riesgos, que lo pueden incorporar un poquito más para dar algunas ideas sobre eso. Muy bien. Siguiente. En la reiniciación de la gestión de riesgos, ¿podrías dar un ejemplo de creación de oportunidades? Claro, de hecho eso es lo que está pasando hoy. Hoy muchas empresas han tomado la opción de hacer cosas distintas. Hoy por hoy quieren articular rápidamente que la persona pueda hacer, por ejemplo, pagos inclusive corporativos a través del celular. Entonces, habrá que tomar algunos riesgos, que es lo primero, que es entender cuál es el apetito al riesgo de la compañía, poder entender la estrategia, integrar el tema de la gestión de incidentes, la gestión de la resiliencia, el tema de continuidad, mirar hacia adelante y poder simular el escenario, y de cara a eso poder mirar efectivamente la oportunidad concreta que termine en la propuesta de valor que transforme la manera de hacer las cosas. Entonces, la gestión de riesgos lo que busca es articular y entender y mantener el apetito al riesgo de la compañía en el escenario, y saber que va a tener una capacidad de riesgo y una tolerancia al riesgo que le permita concretar mejor la oportunidad y las capacidades para poder articularla de manera adecuada. Muy bien. La siguiente, ¿cómo estar adelante en los cambios de las necesidades del negocio? Parafraseado, ¿cómo anticipar escenarios emergentes para la organización? ¿Cómo podríamos plantear esos escenarios de esos riesgos emergentes que mencionaste? ¿Acaso sirve la ventana de AREM? Efectivamente, precisamente la ventana de AREM sirve como elemento que permite establecer, cuando uno tiene la ventana de AREM, en los riesgos latentes y en los riesgos emergentes. En los riesgos latentes y emergentes podemos crear escenarios de mediana y de alta complejidad, y eso es lo que nos permite movernos hacia adelante y entrar a hacer simulaciones que permitan a la organización incorporar nuevos aprendizajes para poder moverse mejor en esos contextos, ¿no? Buenísimo. Otra va. Muchas organizaciones, especialmente financieras, ya tienen declarados sus niveles de apetito al riesgo. Considero que el principal cambio es pasar de identificar riesgos a mejorar la capacidad de respuesta a riesgos. Esto es un comentario, me parece. Ok, sí, estoy viendo que es un comentario. Siguiente. En la lámina, las 5 temáticas claves para los CEO. ¿Por qué no es para los CISO si es la nueva responsabilidad de los CEOs? Bueno, precisamente en las temáticas claves de los CEOs, el CEO por definición
tiene unos elementos claves que debe articular de manera transversal en la organización. Los ISOs la deben leer claramente. Si ustedes se dan cuenta en la visión prospectiva y estratégica, encuentran el punto de contacto precisamente con los ISOs, porque precisamente en la del CEO, uno de los elementos es pilar el tema de las amenazas y poderlas relacionar con los objetivos de negocio. Y ahí es donde precisamente encuentran la conexión y por lo tanto el CISO estará alineado con esa misma temática desde esa perspectiva. Ok, aquí preguntan, ¿qué es COSI? No sé la cultura organizacional de seguridad de la información, que es lo que venimos conversando, que ahora está en Human Centric. Ok, aquí va. La resiliencia digital, ¿qué comprende? Pienso que en las compañías de manufactura el tema de resiliencia digital funciona para el intercambio de información, pero se dificulta para el tema de producción y distribución de bienes. Bueno, la resiliencia digital tiene varios elementos, que es aprender, resistir, entender y responder, ¿sí? Entre otras cosas. Básicamente la resiliencia indica que debemos tener umbrales de operación, y esos umbrales de operación lo que se traducen es en la manera como la organización se va a mover a pesar que tenga impactos precisamente en el desarrollo de sus propios elementos de trabajo. Entonces, habrá que diseñar de alguna manera, entender que el error no es el resultado de lo que pasa, sino parte del proceso. Cuando nosotros entendemos el error de lo que ocurre en un proceso como parte del proceso y no como resultado, estamos trabajando en la articulación y el desarrollo de la resiliencia de la organización. Muy bien, aquí viene. Si la compañía no tiene cuantitativamente el apetito del riesgo, ¿cómo entonces lo va a medir y cómo serán los umbrales operativos? Es difícil para el corporativo gubernamental. A ver, entonces aquí viene el tema de que si no lo mides no los puedes controlar. No, eso no necesariamente tiene que ser, va por esa vía. Es entender por una cosa, el apetito al riesgo tiene un ejercicio que se hace a nivel ejecutivo que básicamente busca responder 4 preguntas. Primero, ¿qué riesgos no vamos a asumir de cara a los valores corporativos? Esa es la primera pregunta. Segundo, ¿qué riesgos vamos a asumir de cara a la estrategia de la corporación? Tercero, esos riesgos que vamos a asumir, ¿cuáles van a ser los impactos sobre los diferentes grupos de interés? Y finalmente, frente a esos riesgos que vamos a asumir, ¿cuáles son las capacidades que debemos incorporar para dar cuenta de ese riesgo y articular los niveles de tolerancia y de capacidad de riesgo para poder operar y dar respuesta a esos escenarios? Muy bien. Entonces nos vamos con la siguiente que dice, la analítica avanzada en materia de ciberseguridad crecerá exponencialmente en la nueva normalidad. Me parece que un riesgo muy importante a vigilar es la pérdida de integridad de los modelos de Machine Learning que sustentan a esta analítica. Debemos recordar que los chicos y las chicas malas también usarán analítica para atacarnos. ¿Cuál es la opinión del expositor sobre en torno a estos riesgos? Ay. Pues miren, sobre ese punto en particular, de hecho estoy leyendo, terminando de leer un libro que se lo recomiendo adicionalmente, de Bruce Schneier, que se llama Click Here to Kill Everybody. ¿Qué dice él al final ahí? Al final, muchas veces la validación de la integridad de los algoritmos posiblemente no la vamos a valorar, ni siquiera la vamos a identificar. Sin embargo, este servidor ha venido trabajando en un concepto que todavía no termina de definir y detallar, que se llama contrainteligencia cognitiva. Y el ejercicio de contrainteligencia cognitiva lo que permite es validar que el algoritmo de inteligencia artificial hace lo que dice que tiene que hacer y no más allá de lo que tiene previsto. Entonces, frente a esas dos posturas, pues el señor Bruce Schneier dice, tarde o temprano, nosotros no vamos a tener control y claramente los chicos y las chicas malas siempre podrán tener algo que se llama la generación de redes de analítica, posiblemente en contra de nosotros, pero igualmente podremos tener algunos mecanismos para aquellos mecanismos de analítica que tengamos nosotros que no vayan a salirse por fuera de control. Entonces son como dos vistas al mismo tiempo que habrá que validar para poder mantener como el balance tanto frente al agresor como para las prácticas internas de la organización. Muy bien. Aquí va otra. En un entorno de pandemia y pospandemia, en donde el entorno económico donde se limitan las decisiones de inversión, ¿cómo convencer a los CEOs y accionistas de seguir invirtiendo en temas de seguridad?
considerando que las compañías están buscando sobrevivir y mantener el core del negocio y que no es necesariamente la seguridad de la información? Creo que aquí la respuesta está muy en la línea del apetito al riesgo. ¿Sí? Finalmente, cuando hablan del core de negocio, el core de negocio finalmente va a ser técnicamente digital, porque se está moviendo hacia el escenario digital y por lo tanto habrá que tomar algunas decisiones y tomar algunos riesgos. Ahí en ese punto habrá que definir ese umbral de operación, esa tolerancia al riesgo, y ahí el tema de seguridad deberá hablar ese lenguaje de negocios desde el apetito al riesgo para poder articular la capacidad que se requiere para poder enfrentar esa nueva realidad del cara al core de negocio. Pues muy bien. Mira, si gustas nos echamos una más. Bueno. Parecería que una arquitectura basada en serverless technology en la nube sería menos vulnerable por no tener un target fijo que pueda estar siendo detectado y atacado por adversarios. ¿Estarías de acuerdo? Pues hay una posibilidad de que pueda ser por ahí, pero es importante tener en cuenta que muchas veces esos servidores serverless terminan en contenedores. Entonces, cuando se articulan los serverless que pueden terminar dando vueltas dentro de un contenedor, pues igualmente tendrán la susceptibilidad de ser expuestos a fallas de seguridad propias de ese mismo contenedor, a pesar de que pueda tener una ejecución liviana en cualquiera de los diferentes puntos donde esté en el tema del cloud. Digamos que no es del todo, digamos, blindado, pero habrá una oportunidad de pronto más, será más complejo poder de alguna manera atacar ese servidor liviano. Claro que sí. Buenísimo. Mira, estoy viendo otra también. Darles la atención, no sé, última, te lo prometo. Dice, por cultura general, ¿me pudiera decir la diferencia entre InfoSec, CyberSec? ¿InfoSec es un término de algún estándar? No, yo fue un tema que usé para simplificar y no colocar seguridad de la información y ciberseguridad. Entonces, generalmente en la literatura, si lo van a encontrar en inglés, lo cuentan como InfoSec y CyberSec, ¿sí? En la literatura, ¿sí? Entonces yo traté como de un poquito de simplificar, pero básicamente, si ustedes quieren tener la diferencia entre seguridad de la información y ciberseguridad, ¿sí? Y esto es un poco lo que, digamos, que está en la literatura y se ha venido acotando poco a poco, es todos los temas de seguridad de la información están centrados en prácticas, es decir, orientados a riesgos eminentemente conocidos. Mientras todo lo que tiene que ver con ciberseguridad está desarrollado orientado al tema de las capacidades, que son patrones de aprendizaje, y por lo tanto orientados a escenarios más inciertos y riesgos un poco más desconocidos o emergentes. Entonces, se comunican estos dos mundos en un punto donde comparten las prácticas que permiten conectar hacia adentro con los riesgos conocidos y hacia afuera con los retos que tiene la ciberseguridad y los temas de resiliencia del negocio. Muy bien, pues muchísimas gracias. Respondiste, creo que todas las preguntas. Había bastantes. Por todo, hay muchas felicitaciones. Muchas gracias por tu tiempo, por la valiosa información que nos compartes. Y pues no sé si quieres cerrar con algún mensaje o algo adicional. Bueno, les agradezco precisamente a Isaka por haberme tenido en cuenta para esta iniciativa que me parece absolutamente impresionante y creo que no hay antecedentes y creo que es una iniciativa que va a marcar un hito precisamente en Isaka de la unión y lo que representa precisamente Latinoamérica con esa unión de todos los capítulos para construir un evento como de estos, igualmente conectado con el tema de Iberoamérica y que marca la pauta y muestra que efectivamente juntos podemos hacer cosas distintas y marcar la diferencia a nivel internacional. Muchísimas gracias por esta oportunidad y a todos ustedes por la atención. Así es. Pues muchas gracias. Nos despedimos por este día. Mañana nos esperan todavía muchas más conferencias. Todavía nos queda una semana de varias conferencias. Seguimos recibiendo aquí las preguntas. Isaka, recuerden que deben seguir conectados. Esto es como dice ella, Jamie, es un esfuerzo grande, ¿no? Entonces, pues felicitaciones a todos los speakers que hoy nos acompañaron. Bienvenidos a todos los que nos faltan. Y les recuerdo de los códigos EPS, he recibido algunos aquí en los comentarios con su ID y su capítulo. Está bien, si no recuerdan haberlo puesto, vamos a intentar integrar todas estas personas, ¿vale? Para que reciban el reporte de cada capítulo de Isaka y obtengan su CPS sin problema.
Muy bien. Pues muchas gracias, Jamie. Nos estamos viendo en otras. Hasta luego. Muchas gracias. Buena tarde, Hasta luego. buenas noches.